Gracias. Este libro data aproximadamente de... ¿Sí se me oye bien? Bueno, data aproximadamente de 700 años antes de Cristo. Fue durante el reinado de Jeroboam II, un terrible rey. Oseas profetizó a la tribu del norte, al reino del norte, que estaba conformado por 10 tribus. Después, más unos 200 años después de que se dividió Israel, en la tribu del norte, 10 tribus, en el reino del norte, 10 tribus, en el reino del sur, 2 tribus. Y bueno, es muy singular este libro porque Dios le manda a Oseas casarse con una mujer fornicaria, con una mujer ramera, cosa que era contrario a las normas que Dios había establecido, porque, por ejemplo, dice el libro me parece que de Levítico, que el sacerdote tenía que casarse con una mujer virgen, ¿no? En este caso, el profeta igualmente, pues tenía que casarse con una mujer que no tuviera malos antecedentes y mala inclinación. No sabemos si esta mujer ya tenía esos malos pasos o si después de casada tuvo esos malos pasos, pero yo creo que ya los tenía porque decía que buscara a una mujer fornicaria. Y a mí me llama la atención cómo el enorme sacrificio de los profetas para servir a Dios, porque en este caso, Oseas su vida era un ejemplo viviente de la relación de Dios para con su iglesia infiel, que se prostituía andando, adorando a otros dioses y a otros señores, que se inclinaba ante muchos señores. Entonces, me llama mucho la atención porque a veces nos quejamos nosotros del ministerio, de que es difícil hay gente que dice que es difícil ser cristiano, algunos decimos que es difícil ser pastor, pero cuando yo veo estos modelos, la verdad es que pues doy muchas gracias a Dios de que no estamos pues en una circunstancia así, ¿no? Por ejemplo, Isaías, que anduvo creo 3 o 4 años con las pompis descubiertas, ¿no? Y que era una profecía, ¿no? De cómo los iban a llevar cautivos a Babilonia, a los infieles. Entonces, pues, la verdad, gracias a Dios por nuestro ministerio, pues que es mucho más suave, ¿no? Dios sabía que Israel era muy obstinado y testarudo, y bueno, pues continuamente les advertía, ¿verdad? Que se volvieran a Dios, y es muy interesante porque, yo no conozco la poesía hebrea, pero dicen los analistas que está escrito en poemas. Estas profecías están dadas en poemas, y yo no entiendo mucho esa poesía, ¿no? Porque obviamente, pues yo la tengo en español, no en hebreo, ¿no? Pero les decía que se volvieran, porque si no, lo mismo que querían, que era, por ejemplo, querían poderío militar y andaban coqueteando con Egipto y con Babilonia, y con Asiria. Pero Dios les advirtió que esa búsqueda de buscar ese tipo de poder solamente les traería males. Y lo que pasó, Asiria finalmente los traicionó y los esclavizó, ¿no? El versículo clave de Oseas puede ser Oseas 10:12, que dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Si lo parafraseo un poco, dice: sembrad para vosotros en obediencia, cosechar para vosotros en misericordia, o sea, no los voy a castigar como merecen. Hagan para ustedes barbecho, o sea, siembren la semilla, siembren la palabra de Dios en sus vidas, porque es tiempo de buscar a Dios hasta que venga y Él mismo nos enseñe a obedecer.
Entonces, bueno, tuvieron 3 hijos y Dios inclusive los rechaza porque dice son hijos de fornicación, son hijos de prostitución. Vaya, hay como un repudio, ¿no? Pero esa es una analogía de lo que pasa con todo el pueblo en su relación con Dios, que esa prostitución espiritual en la que frecuentemente se metían hacía que Dios los desechara y los aborreciera, ¿no? Y dice aquí, dice, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino. Yo rodearé de espinos, de dificultades su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Y una y otra vez este mismo modelo de esfuerzo que hace Dios es para estorbar la idolatría de Israel y para hacerlos volver a él, ¿no? Volver a su marido legítimo, ¿no? A su verdadero marido. Dice, entonces dirá ella, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal y a los Baales. Aquí vemos otra vez que Dios es el que sostiene la vida, Dios es el que sostiene al mundo y no somos nosotros. El ejemplo más claro lo tenemos en el Éxodo, cuando Israel anduvo vagando 40 años en el desierto. Que uno dice desierto y pues aquí sobre todo en esta región, en esta región de bosque de niebla, se nos hace difícil imaginar qué es el desierto, pero pues en el desierto no hay nada y es increíble cómo Dios lo sustentó 40 años, ¿no? Y algo que me digo hace muchos años, yo he tomado una referencia aquí, es muy interesante el trato de Dios. En Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Los desiertos son tan necesarios de tiempo en tiempo porque nos permite renovar nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. Aquí dice, hablaré a su corazón, a donde Dios quiere hablar, ¿no? No es que sepamos solamente Biblia, sino Dios quiere una comunión más profunda, como dice el proverbio, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y esto tiene que ver con Oseas 5:15, que dice, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Andaré y volveré a mi lugar. Los dejaré solos, hasta que reconozcan su pecado y busquen no mis manos, sino mi rostro. Y dice, anticipa una cosa muy tremenda, dice, en su angustia me buscarán. Aquí podemos ver que buscar a la gente que está en angustia por la pérdida de un ser querido, por una enfermedad terminal, porque no tienen trabajo, por un problema matrimonial, eso le facilita la obra de Dios, porque de alguna manera es gente que está más dispuesta a oír una respuesta, y en este caso, la respuesta de Dios, ¿no? Bueno, y sigue capítulo a capítulo, la Biblia sigue mostrando un repetido abandono de Dios para volverse a los Baales y volverse a los Baales, a dioses ajenos, ¿no? Y hay un versículo que es muy fundamental y que yo lo uso mucho para compartir, es que es Oseas 4:6, que dice,
mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dejar la palabra de Dios condena a nuestros hijos. Y yo quiero decir algo, aún el título de pastor no me libera de la responsabilidad que tengo de buscar a Dios sinceramente y de que mi vida esté ligada al Señor, porque si no mis hijos de alguna manera se exponen a que Dios por ese medio me muestre mi desobediencia. Obviamente hay un equilibrio, ¿verdad? Hay muchos pastores que están bien metidos con Dios y abandonan a la familia voluntariamente, pero hay muchos que somos superficiales y nuestros hijos sufren las consecuencias de nuestra superficialidad, porque dicen, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, hay una enorme responsabilidad que tenemos como pastores de que si somos superficiales en nuestro servicio ministerial, el pueblo de Dios sufre, la iglesia que pastoreamos sufre. Y aquí dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Dice, yo no oiré tus oraciones a favor del pueblo si tú no estás metido con la palabra, porque el sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Entonces, dice, yo no recibiré tus oraciones a favor del pueblo. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí tenemos que poner nuestras barbas a remojar, ¿verdad? Porque conocemos el caso de muchas gentes, ¿verdad? Que pastoreamos y que están en una situación de esas. También algo que es resaltarte aquí, es en Oseas 4:12 dice la escritura, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Aquí la escritura, el Espíritu Santo a la idolatría le llama espíritu de fornicaciones. Y es algo firme de parte de Dios porque es algo que se repite en el capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 4 dice, no piensan en convertirse a su Dios. La gente de allá afuera, ¿verdad? No piensa en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Entonces, hay un demonio que se llama fornicación, que es el que promueve la idolatría. Como está en el caso de Gomer, ¿verdad? Que frecuentemente se dejaba a su marido, a Oseas, para irse tras sus amantes, ¿no? Una cosa que se repite como unas 6 veces en el libro de Oseas es que la tierra sufre, deja de dar fruto, los manantiales se secan a causa del pecado. Esa es una cosa que Dios me ha estado enseñando a lo largo de años, de que el no meterse con el Dios verdadero es lo que provoca que sufra toda la creación. Y es lo que dice Romanos 8:19 al 23. Dice, porque toda la creación sufre y aún está con dolores de parto, aguardando la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad? Y tenemos testimonios de que cuando la gente se vuelve a Dios, la tierra vuelve a producir. Y ahí yo tengo un testimonio personal. Yo recuerdo hace muchos años, con mucha tristeza y mucho dolor, que digo, el rancho de mi padre está en línea recta como a pues, unos 2 kilómetros de Huatusco, y llovía en esta región, y exactamente poco antes del rancho de mi padre ya no llovía. Y eso era año con año, ¿verdad? Sufríamos esa situación. Pero ahora hay una cosa al revés. Ahora la gracia y la misericordia de Dios que nos han encontrado, ahora vemos que aunque no llueva aquí, nuestras tierras son regadas. Y una experiencia semejante tuvo mi suegro, ¿verdad? Mi suegro
había plagas que asolaban los ranchos de allá cercanos al rancho de mi suegro, y mi suegro, la plaga no tocaba sus cosechas. Muy interesante esto que narra muchas veces el profeta Oseas. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa, cardos y espinos te producirá. O sea, cuando el pecado, cuando andamos en pecado, nuestro trabajo se debilita, sufre y se vuelve infructífero, ¿no? Ahora, otra cosa que podemos ver es que en Oseas 13:4, aquí vemos un versículo que apunta a Jesucristo el Salvador, porque dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Y Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvados, sino solamente Jesús. Y aquí Jehová es Jesucristo, ¿no? Entonces, repito, una y otra vez, los poemas de Oseas tienen una súplica para que se vuelvan a Dios de todo su corazón, ¿no? Y bueno, termina el capítulo 14, habla de que Dios levantaría un árbol a cuya sombra se cobijaría el mundo y de sus raíces comerían, ¿verdad? De los frutos, ¿no? Echaría grandes raíces. Y termina diciendo algo que es una reflexión para todos nosotros. El capítulo 14:9, el último versículo dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes caerán en ellos. Así que, amados, Oseas, que significa salvación, es un precioso libro lleno de riquezas, ¿no? Dadas en poesía. Así que Dios les bendiga mucho. Gracias por escuchar.